Malaquías capítulo 2. Vamos a continuar con la ayuda de nuestro Señor en esta tarde. En Malaquías capítulo 2. Estamos hablando de relaciones de pacto, que tiene que ver con las relaciones, la naturaleza de las relaciones en la vida del reino de Dios. Hemos recibido de Dios algunos pensamientos de la revelación bíblica sobre cómo es cuando Dios se relaciona con el hombre y el hombre con Dios, y cuando nos relacionamos unos con los otros en los diferentes niveles de relación en la vida de Dios. La Biblia presenta diferentes tipos y niveles de relaciones de pacto. Hemos mencionado el pacto con Dios, el pacto con el libro de Dios, con la palabra, las sagradas escrituras, el pacto del sacerdocio que estamos tratando actualmente. También hemos hablado acerca del pacto de hermanos, el pacto matrimonial y el pacto de amigos. Cada pacto está mencionado en la Biblia y estamos tratándolos uno por uno. Ya hablamos del pacto del libro. Le agradezco que vuelva a escuchar las enseñanzas y las comparta. Son palabras que hablan de la naturaleza de la relación con la Biblia, con el libro de Dios, con las sagradas escrituras. Y ahora estamos desarrollando el pacto del sacerdocio. A través de las escrituras hemos definido el contenido del sacerdocio y la naturaleza de relación que Dios quiso tener con todo su pueblo desde el principio. Hemos visto que desde Génesis, en el huerto del Edén, el Señor quiso establecer un reino de sacerdotes por medio de Adán, poniendo a Adán como el representante de todo lo que sería toda la humanidad. Pero el hombre se descarrió y se dañó la humanidad. Dios luego en Israel restaura su deseo de tener un reino de sacerdotes y lo hace a través de la tribu de Leví. Y vemos que ese sacerdocio del Antiguo Testamento tipologizaba lo que sería el sacerdocio en Cristo, pero no con el mismo espíritu, no con el mismo celo. Y ahora estamos tratando el pacto del sacerdocio, el compromiso del sacerdocio, y estamos hablando acerca del celo que hay en el pacto del sacerdocio. Porque en el compromiso del sacerdocio hay un celo impartido. Y ese celo no es un celo del hombre, es el celo de Dios. Y cuando hablamos del celo, escuche bien esto, no estamos hablando de defender a Dios, ni defenderlo de Dios. Estamos hablando de sentir como Dios siente y sufrir lo que Dios sufre. Eso es diferente. Y voy a enfocarme en esta tarde en ese espíritu del Hijo de Jesús. Recuerde que el tema que estamos tratando es del celo de Leví al celo de Jesús. Y hemos atravesado el celo de Leví. Esta mañana el Espíritu Santo nos abrió el celo de Leví a través del celo de Fines y nos dio algunas impresiones, pensamientos, aplicaciones poderosas. Y esta tarde voy a meterme en la transición del celo de Leví al celo del Hijo. Y quiero hacer una pregunta para que comencemos meditando en ella. ¿Por qué le salvó el Señor a usted? ¿Ha pensado, se ha sentado a pensar un rato seriamente, por qué Dios me eligió a mí en Cristo y me salvó en Jesús? ¿Qué hay en mi salvación? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué puede usted responder a esa pregunta? ¿Por qué me salvó el Señor? ¿Qué le respondería? ¿Qué respondería usted a esa pregunta? ¿Cuál es el motivo de mi salvación? Dígame usted, ¿qué respondería usted? ¿Por qué la salvó el Señor a usted? Por su misericordia y por amor a su Hijo. Ella dice, Dios me salvó por su misericordia y por amor a su Hijo. ¿Qué le parece?
Eso es lo que ella entiende. ¿Y a usted? ¿Por qué? Para cumplir un propósito en la tierra. Sí, la salvó para la alabanza de su nombre y para cumplir un propósito en la tierra. Usted ve, las dos contestaron bien. Ahora, hay un meollo que vamos a ver esta tarde. Que el creyente, el hombre y la mujer de Dios que ha sido salvo, que no entiende esto que vamos a ver esta tarde, no podrá vivir y funcionar de acuerdo a la asignación. Porque en la elección hay una asignación, en la salvación hay una asignación. Usted lee en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted ve que Jesucristo por otro lado dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que se va a perder. ¿Me entiende? Lo que se había perdido. O sea que lo que el Hijo vino a salvar ya estaba perdido. No es que se iba a perder, que cuando muriera se iba a ir al infierno. El enfoque de la salvación en Cristo no está tan pequeñitamente limitado a que un día usted se va a morir y se va a ir para el infierno. Estar perdido significa no estar viviendo para el propósito que usted fue creado. Estar perdido significa que usted no está ejerciendo la asignación que le corresponde en la tierra de parte de Dios para su vida. Cuando usted logra, por la revelación en Cristo, tener un encuentro con Cristo y entregar su vida como hicieron estas almas aquí, como hicimos nosotros en una fecha determinada de nuestra vida, a usted se le empieza a revelar su asignación, que va muchísimo más allá que esperar que usted se muera y vaya al cielo o no se vaya al infierno. Tiene que ver con un ejercicio diario, con un oficio. Y ese es el sacerdocio. Entonces, ¿por qué para Dios introducirnos en el sacerdocio de Cristo, Dios tiene que darnos el nuevo nacimiento y darnos la salvación? ¿Por qué una persona que no es salva, que no acepta a Jesús, que no ha nacido de nuevo, no puede ejercer el sacerdocio? Para usted ser sacerdote o sacerdotisa de Dios tiene que pasar a través del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la conversión, el lavacro de la sangre. Por ejemplo, póngame ahí en la pantalla Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Por qué? Porque voy a correlacionar Malaquías, por eso le dije que abriera en Malaquías 2. Voy a relacionarlo, la enseñanza y la tipología del Antiguo Testamento con la realidad del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. En cuanto a lo que es el celo para poderle dar a Dios las ofrendas aceptables y adorarlo en espíritu y en verdad. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es salvación. Y mira el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, el meollo, el motivo esencial de mi salvación es convertirme en un sacerdote para Dios. No es en un miembro más de una iglesia local. No es en un religioso más. Es en alguien que va a oficiar un culto a Dios en la tierra. Y eso tiene que ver con mucho más que esperar que me muera y me vaya al cielo. Eso tiene que ver con el aquí y ahora. Las 24 horas, diga 24/7. Agradándole a Dios, honrando a Dios, testificando de Dios, proclamando las virtudes de Dios con mi vida y en todo lo que soy y en todo lo que hago. Ese es el motivo esencial de nuestra salvación. Y todo lo que no hace eso anda perdido en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué mi vecino, mi amigo,
que no está sirviéndole a Cristo, no ha entregado su vida a Cristo, está perdido porque no ha descubierto su propósito y su asignación en cuanto a su relación con Dios y con su prójimo en la tierra. Y eso es sacerdocio. Y Cristo vino a convertirnos en un reino de sacerdotes. Pensó en un reino. Se lo dijo a Israel allá, como hemos leído en Éxodo capítulo, en el capítulo 19. Lo dice en Primera de Pedro, lo hemos leído varias veces. Y en varios textos en la Biblia se afirma quiénes somos para Dios. Diga, para Dios. Pero ¿qué pasa? Como hemos visto, para usted poder ejercer un sacerdocio y darle al Señor los sacrificios aceptables, usted necesita tener el sentir de Dios y tener el Espíritu de Dios. Y por eso es el nuevo nacimiento. Por eso es la salvación. Porque Dios tiene que darte su corazón para que tú puedas ministrarle en su celo. Para que te duelan las cosas de Dios. Para que te apelen los intereses de Dios. Para que sientas como Dios siente y lo que Dios siente. Y para que valores lo que Dios valora. Que eso no es porque te lo enseña una religión o porque tú hagas un cursillo de teología. Eso es una impartición del Espíritu a tu espíritu. Eso es un encuentro de espíritu a espíritu. Son dos corazones que se funden, el tuyo y el de Cristo. Entonces tú te vas a comenzar a sentir extraño, te vas a comenzar a sentir extraña. Que cuando veas a los impíos hacer cosas que no le agradan a tu Padre, tú te vas a sentir triste, vas a llorar, vas a querer que todo el mundo le adore, vas a querer que todo el mundo lo alabe, vas a querer que todo el mundo lo conozca. Porque tú vas a sufrir lo que Dios sufre. Así como dice el Génesis que a Dios le dolió ver cómo estaba el hombre después de haberlo creado. Le sigue doliendo la condición de su creación. Pero si a mí como hijo no me duele, entonces hay un problema en mi sacerdocio. Y eso es lo que está pasando, amados míos. No se ha entendido el meollo de la salvación. Por ejemplo, aquí en Malaquías, que es el pasaje medular de donde nos estamos yendo de aquí a allá en las Escrituras, dice el verso 1: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es esta advertencia. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, ha dicho el Señor de los ejércitos, y las he maldecido ya, porque ustedes nada toman a pecho. Tu Biblia dice, no deciden de corazón darme la gloria, de tomar a pecho. Y eso es el celo. Entonces ellos dejaron de darle a Dios la honra porque se le apagó el celo. Diga conmigo, dejaron la honra porque se le apagó el celo. Ya no sentían por Dios. Ellos no sentían por lo de Dios. Sus sentimientos se volcaron a otras cosas. Y por eso dice en el capítulo 1 que le entregaban la ovejita ciega, perniquebrada, enferma. Ya no le importaba la calidad de las ofrendas. Dice que ellos mismos decían, qué fastidio es servirle al Señor. Como animé a los de esta mañana, le animo a usted que lea a Malaquías para que vea en lo que se tornó el servicio de una pesadez. Una deshonra al nombre de Dios. Porque se apagó el celo. Porque era el de Leví. Y el de Leví se apagó. Pero el de Cristo nadie lo puede apagar. El que nació de verdad del Espíritu de Dios, el que fue constituido en hijo de Dios y nació del Espíritu, va a sentir como Dios siente. Le va a doler lo que a Dios le duele. Y esa es la razón principal por la que te hizo hijo e hija. Para que sientas como Él. Porque solo al hijo le duele la herencia del padre, le duele el nombre del padre, le duele la honra del padre, no al siervo. Solo al hijo le apela la casa del padre, la vergüenza del padre y el bienestar de la familia. ¿O me equivoco? Un hijo que no le duele el nombre de su padre o de su madre está enfermo de la mente. Tiene un problema serio en su vida. Un hijo, una hija que no siente por su padre. Un mal espíritu se ha apoderado de su alma y de su espíritu. Un hijo normal, una hija normal siente por su padre. Mejor que nadie.
Y en la Biblia es demostrable cuando usted ve que Abraham le dice a Dios, le llora a Dios. Y le dice, oye, ¿qué me dará? Dios le dice, tu galardón será sobremanera grande. Dice, ¿qué me dará si me has dado tantas cosas? Y quien me va a heredar es este siervito en mi casa, el Damaseno, Eliezer. Y Dios le dice, no te heredará este, un hijo tuyo es el que te va a heredar. Ahora yo pregunto, ¿por qué el Señor no permitió que un siervo le heredara a Abraham, sino un hijo legítimo? Porque lo que Dios le entregó a Abraham era para que se cuidara con el celo de un hijo, no de un siervo. ¿Lo entiende? Tenía que sentir lo que su padre sentía por Dios para poder cuidar lo que Dios le entregó a su padre. Un hijo tuyo es el que te va a heredar. ¿Por qué Nabot no le vendió su era a Acab ni a Jezabel? Él decía, yo no te puedo entregar a ti la heredad de mi padre. ¿Usted cree que a otro le pudo doler más la heredad de su padre que a Nabot? Por la honra del nombre de mis ancestros, por la honra del nombre de mi padre, yo no te voy a vender esta heredad. Porque esta heredad está ligada al nombre y al prestigio de mi papá. Le dolía la heredad, porque era hijo. Y así usted ve en toda la Biblia que las heredades se ponían en manos de los hijos. Solamente en caso de que un hombre no tuviera hijos, se la entregaba al siervo de mayor confianza. Y nunca la iba a cuidar igual. Jamás la iba a cuidar igual. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto, pastor? Amado, mire lo que dice en el capítulo 1 de Malaquías, el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está qué? Diga conmigo, el hijo honra, el siervo teme. Porque dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, pero no con la misma naturaleza de honra. La honra del hijo es en el celo del padre. Pero la honra del siervo es en el temor, en el miedo por su pellejo. Si usted estudia la esclavitud en ese tiempo, cuando se habló este texto, un siervo era fiel en la casa, porque si él no era fiel se le castigaba y hasta podía perder la vida, o se vendía en baratillo a otra persona. Él tenía que hacerlo todo bien, no porque amaba y le apelaba y celaba, no porque tenía los sentimientos del dueño de la casa, del padre de la casa, sino porque tenía que cuidar su pellejo y sus intereses. Yo soy siervo aquí y puedo perder mi empleo, puedo perder mi prestigio, puedo perder los privilegios. Pero Jesucristo dijo que el hijo queda en la casa para siempre. Un hijo no. El hijo cuida con el celo del padre. Le duele, le apelan los sentimientos del padre. Un hijo normal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Dios, cuando habla de la honra, dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y luego especifica y dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Fíjese que ahí él no dice dónde está mi temor cuando habla de ser padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, amo, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué? Porque el hijo honra, pero el siervo teme. Ahora, ¿por qué el hijo honra? Porque hay un celo. Diga, donde no hay celo, no habrá honra. Entonces, cuando hablamos del compromiso, del pacto del sacerdocio y del compromiso del sacerdocio, nadie podrá cumplir cabal y realmente el compromiso si no tiene el celo del Padre. Y para poder tener el celo del Padre tenemos que nacer hijos. Entonces, ¿por qué a muchos no le duele lo de Dios? ¿Por qué muchos corrompen lo de Dios? ¿Por qué a muchos no le apela lo de Dios? Porque no son hijos. Oiga, y pueden estar oficiando, pueden estar sirviendo en la casa,
pueden estar dentro del pueblo y de la familia de Dios sin ser hijos. Pero la diferencia se va a ver entre los verdaderos hijos y los falsos hijos es donde está el celo y la verdadera honra, y donde se cumple el compromiso con Dios, donde se siente por lo de Dios, donde se valora lo de Dios, donde se reconoce lo caro que es lo de Dios y la honra del nombre de Dios. ¿Cómo yo puedo discernir entre una falsa y verdadera iglesia? ¿Cómo se trata a Dios en esa iglesia y cómo se trata con lo de Dios en esa iglesia? No es cuánta gente hay, amado, sino cuánta honra hay. Los dos honran, pero no con el mismo celo. Diga conmigo, los dos honran, pero no con el mismo celo. En el celo está la diferencia. Es posible que nosotros estemos adorando juntos, cantando juntos, sirviendo juntos, haciendo las cosas juntos, yendo a la iglesia juntos, pero sin embargo no hacerlo en el mismo celo. Si los dos somos hijos de verdad, sí. Entonces a veces uno trata de hacerle entender a la gente. Los padres pelean con los hijos para que amen las cosas de Dios. Esposos y esposas se pelean porque uno es más flojo en lo de Dios que el otro. En la iglesia a veces tratamos de forzar a la gente a honrar el culto, a honrar a Dios, a honrar la palabra, a honrar las cosas de Dios, a cargar la responsabilidad de Dios con el peso adecuado. Y la gente no entra en eso. ¿Pero por qué, hermano? Porque nosotros estamos bregando con una piedra hasta que Dios no se le revele, hasta que no nazca del Espíritu, hasta que el Espíritu del Padre, el corazón del Padre se ha puesto en el corazón de esa persona. No te va a entender por más que trate de enseñárselo. Hazlo tú y da el ejemplo. Esto no es porque me convenzan, esto es por nacimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que no quiere que el culto se acabe y uno que siempre está mirando el reloj? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que se halla el mensaje largo y otro que quiere que sigan predicando? El celo. Si hay honra de hijo o es simplemente un siervo. Miren cómo yo te ilustro esto bíblicamente en los evangelios. En el templo estaban los sacerdotes, eran siervos en el templo, los sumos sacerdotes y los sacerdotes y la familia de Anás y de Caifás, y estaban sirviendo y ellos entregaban los sacrificios, oficiaban como sacerdotes. Pero ahí Jesús también entró al templo como ellos. Ahora, ¿dónde estuvo la diferencia? Que los supuestos sacerdotes y los sumos y los demás convirtieron la casa de Dios en un mercado para sus propios intereses. Ellos se lucraban de las ventas y convirtieron el culto a Dios en un negocio, porque eran sacerdotes, pero no eran hijos. Ellos estaban sirviendo en el celo de siervo, en el espíritu de siervo, pero cuando llegó el hijo se notó la diferencia. Los que usted ve allí en las dos purificaciones del templo, ¿sabe cuál es la diferencia? El problema es que había un grupo de siervos y el otro, el que purificó el templo, era hijo. Ellos estaban auspiciando, oficiando, dándole culto a Dios en un espíritu de siervos, pero cuando Cristo entró con el celo de hijo. Entonces cuando Él dice: yo destruiré este templo y en 3 días lo volveré a levantar, está hablando, voy a levantar el verdadero sacerdocio, que no va a ser un disparate como lo están haciendo ustedes, dañándole el culto a Dios y un montaje, sino que ese sacerdocio que yo voy a levantar, refiriéndose a la iglesia, va a ser la que le va a dar el verdadero culto, porque va a tener mi celo.
va a ser en mi espíritu. Uno es el celo de los siervos y otro el de los hijos. La motivación de los hijos es primero, haga así con su dedito, diga, primero, la gloria del nombre del Padre, el agrado del Padre. Oiga bien, y después mi bienestar. Ese es el celo del Hijo. Primero es la gloria y el agrado del Padre, el nombre del Padre, la honra del Padre, el culto al Padre. Después mi bienestar. Pero, amado, la motivación del siervo es primero yo, mi pellejo, y después el amo, el Señor. Y usted dirá, pero ¿y la parábola ya de Jesús cuando habló del perdón? Que él usó la ilustración de un siervo para perdonar cuando dice que hasta 70 veces 7 perdonen. Oigan esto. Y para ilustrar la obediencia, el grado de obediencia para perdonar, usa el ejemplo de un siervo que después de haber arado en el campo, trabajado durísimo en el campo, llega a la casa y su amo le dice, ahora cíñete y sírveme. Y después sírvete tú y comes tú. Y dice que así lo hace y después dice, siervo inútil soy, lo que debí hacer, eso hice. Porque está hablando del perdón. Cuando se trata de yo perdonar a mi hermano, yo tengo que obedecer. Oiga, aún sea en un espíritu de siervo, es simplemente obedecer. Y tengo que hacerlo por temor. ¿Por qué? Porque no perdonar me daña a mí. Eso tiene que ver conmigo. Pero cuando yo voy a darle culto a Dios, cuando yo voy a honrar a Dios, cuando se trata de oficiar para Dios, tiene que ser en un espíritu de hijo con el sentimiento de Cristo y con el espíritu de hijo, no de siervo. Porque eso incumbe a Dios. ¿Usted me entiende? Hay situaciones donde usted va a tener que perdonar con un espíritu de hijo para honrar, porque se trata de honrar a Dios, para dar el testimonio y no hablen mal del nombre de mi Padre. Pero hay momentos que usted va a tener que honrar con un espíritu de siervo, porque usted sabe que si usted no perdona, eso va a crear una situación que va a dañar su vida, va a dañar su ambiente, va a traer consecuencias que tienen que ver consigo. Y usted lo va a hacer desde esa motivación. ¿Me doy a entender? Por eso Jesucristo utiliza el asunto desde el cielo. Pero cuando se habla de la honra, para honrar a Dios y darle la ofrenda que Dios merece, hay que sentir como Él. Mire cómo se revela esto. Primero se lo voy a leer en el Nuevo Testamento, después se lo voy a mostrar en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios 5, para que lo vea cómo lo plantea en otro contexto el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5. Perdón, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice, hijos, primero le habla a los hijos en el 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas larga vida sobre la tierra. ¿A quién se le pide que honre? O sea, al hijo se le pide que honre al padre. Lo que pasa es que ustedes lo entendieron, lo voltearon. Pero se le pide, honrar a los padres se le pide a los hijos. Nótelo bien. Hijos, honren a sus padres. Siga leyendo. Luego a los padres le dice, traten bien a sus hijos, no lo provoquen a ira. Y a los siervos, ¿qué se le pide a los siervos? Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra. ¿Con qué? Usted ve que no se menciona, no se le dice a los siervos que honren. A los hijos se le pide honra, pero a los siervos se le pide temor. Nótelo bien.
Porque para honrar a tu padre, tú necesitas que eso esté en tu pecho. Para que tú des una verdadera honra, tienes que sentir como él siente. Tienes que sufrir lo que él sufre. Tienes que ser hijo. Porque eso está en el gen. La honra está en el gen. Dígalo conmigo, la honra está en el gen. Por eso yo digo que los hijos que no honran es porque hay un problema serio en su vida. No es porque eso no es normal. Todo eso es producto del pecado, la falta de honra. Porque el diseño de Dios es dar el gen para que haya honra, porque hay celo. Hay verdadero sentimiento. Entonces vemos claramente que aún en la iglesia, cuando se da la instrucción de honrar y servir, en el nivel de hijo, en el nivel de siervo, se nota la diferencia de que el hijo honra y el siervo teme. Ahora, vaya a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Mire esto. Yo voy a leer desde el verso 1 para que usted vea cómo va el Señor tratando. Está hablando de las naciones, el juicio a las naciones que maltrataron a Israel, y también incluye a Israel en la condición que estaba de apostasía. Y aquí en el 36, hablando de la restauración de Israel, cómo Él lo va a restaurar del estado de deshonra en el que cayó su pueblo. Dios da una revelación poderosísima de cómo Él lo va a hacer. ¿Cómo es que yo voy a transferir el celo de Leví? Lo voy a transferir al celo del hijo. ¿Y por qué que tengo que hacerlo? Dice el 36:1, pero tú, oh hijo de hombre, profetiza acerca de los montes de Israel y di: oh montes de Israel, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios, por cuanto el enemigo dijo de ustedes: bravo, también estas alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Por eso profetiza y di que así ha dicho el Señor Dios, por cuanto los desolaron y los aplastaron por todos lados, para que fueran hechos heredad de las demás naciones, de modo que se les puso como objeto de habladuría y calumnia entre los pueblos. Por eso, oh montes de Israel, oigan la palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que fueron expuestas al saqueo y al escarnio ante el resto de las naciones que están alrededor. Ahora, ¿por qué pasó eso? Fue por la deshonra, porque el pueblo cayó en deshonra a Dios, deshonró el nombre, se fue a la idolatría, perdieron el celo, se apagó el celo por Dios y por lo de Dios. Ya el pueblo no sentía por Dios y cayó en todas estas maldiciones, que es lo mismo que sucede en Malaquías. Y luego el 5, mira el 5, verso 5. Por tanto, dice el Señor, por tanto, así ha dicho el Señor Dios: ciertamente en el fuego de mi celo, oiga, vaya mirando, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho del alma se dieron a sí mismos mi tierra como heredad, para que su campo fuera expuesto al pillaje. ¿En qué espíritu está hablando Dios? En el fuego de su celo. Dios está hablando. Vaya agarrando eso. Luego el 6 dice: por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles, que así ha dicho el Señor Dios: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, porque han cargado con la afrenta de las naciones. Ahora, ¿en qué consistía ese celo que Dios sentía, en el cual estaba hablando? Ese fuego, porque la palabra en el original es un fuego que ardía dentro de Dios.
Era el sentir que Dios tenía. Era lo que lo motivaba a hablar de esa manera. Era algo que hervía dentro de él. Porque la palabra original es algo que hierve. Y cuando usted va, para aprovechar el tiempo, al verso 16 en adelante, ahí mismo, mira el 16. Mantenga la atención, no pierda el hilo para que agarre la revelación. Dice, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa. Y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque la contaminaron con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero mire, pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron ¿qué? Mi santo nombre, cuando se decía de ellos, estos son del pueblo del Señor, pero de la tierra de él han salido. Como quien dice, mire, esos son del pueblo de Jehová, pero sin embargo abandonaron su tierra, dejaron a la tierra y a su Dios. Entonces, los pueblos se burlaban de la condición y hacían chercha, hacían escarnio del nombre de Dios, porque el pueblo de Dios había dejado la tierra y estaba en una condición de cautiverio desastrosa. O sea, la fama y la reputación del nombre de Dios estaba siendo maltratada. Y Dios, al ver ese escenario, esa situación, mire lo que pasa con el Señor. Siga leyendo. He tenido ¿qué? Dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Ahora, ¿cuál era el celo, el hervor en el cual Dios estaba hablando? Era desde el dolor. Oiga, había un dolor en el corazón de Dios, porque su pueblo que él llamó y le entregó un sacerdocio, porque fue el pacto y el sacerdocio de Leví que se corrompió. Y el pueblo cayó en ese estado deprimente porque se dañó el sacerdocio. Se rompieron los compromisos. Se apagó el celo de Dios en el pacto de Leví. Y Dios ahora, mirando el escenario, que su nombre está siendo vilipendiado y maltratado por causa del mal testimonio de su pueblo, Él dice, siento un dolor. Y desde ese dolor yo estoy hablando. Pero ¿sabe cuál era el grave problema? Que el dolor que Dios sentía, su pueblo, sus sacerdotes, no lo sentían. Ahí es donde está el problema. Lo que ardía en el pecho del Padre no estaba en el corazón de los que debieron ser sus hijos. Hasta que el pueblo de Dios, hasta que la iglesia de Dios no le duela la casa de Dios como le dolió a Jesús, no habrá restauración de la honra. No habrá celo de Dios. No habrá un culto aceptable. Entonces, para que se restaure la honra, tiene que volver el celo. Dígalo conmigo. Para que se restaure la honra, tiene que volver el celo. Dios tiene que trabajar en nuestros pechos. Dios tiene que meterse y operarnos el corazón. Él tiene que hacer algo dentro de nosotros. Y eso fue, recuerden esta mañana lo que dijo de la iglesia en la Odisea. Dice, sé celosa y arrepiéntete. Porque estaba tibia, apagada. Cristo estaba afuera tocando en su iglesia. Y era porque ya habían perdido el celo. Por eso le dice, sé celosa y arrepiéntete. Porque como hemos leído en Tito, Jesucristo vino a redimir para sí un pueblo celoso de buenas obras. Pero qué triste cuando el sentir del Padre no está en el corazón de los hijos. Y Él dice, yo tengo un dolor, dice Dios, al ver cómo han maltratado mi nombre. Profanado por la casa de Israel en las naciones donde fueron. Por tanto, por ese dolor que yo siento, oiga qué es lo que hace necesaria la salvación, el nuevo nacimiento y el nuevo corazón. No es que Dios quiere vaciar el infierno para llenar el cielo, como dice nuestro pastor. Cuando Dios piensa en traer un cambio en la gloria de su nombre y restaurar la honra, Dios trabaja en el celo. Y mire lo que Él va a hacer. Tengo que hacer una operación.
dice: por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: yo no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo el Señor, que yo soy el Señor, cuando yo muestre mi santidad en ustedes a vista de ellos, dice el Señor Dios. Dios se propone demostrar su santidad. Dios se propone demostrar que Él no es así como su pueblo lo está mostrando, que Él es diferente. Y Dios le dice al Espíritu que Dios lo va a hacer en este tiempo también. Dios está metido en un proyecto de su corazón para restaurar su iglesia y demostrarle al mundo que la manera como está viviendo la iglesia no lo refleja a Él. Por lo tanto, Él va a tener que trabajar en el celo de su pueblo, en el espíritu de su pueblo. Y entonces Él dice: lo haré de esta manera. Verso 24: yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré ¿qué? Un corazón nuevo y pondré ¿qué? Un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Sama. Diga: nuevo nacimiento, nuevo pacto. Diga: celo de Cristo. Lo que Dios está diciendo: le voy a quitar el corazón de siervo y le voy a dar uno de hijos. Le voy a liberar del celo de siervos que se apaga y le voy a dar el de mi hijo que arde para siempre. Y mire cómo lo va a hacer. Esa palabra: pondré un espíritu. Yo quiero que usted continúe leyendo el siguiente texto, porque es necesario empalmarlos antes de explicar lo que le voy a explicar del texto. Dice, verso 26: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Mire, ¿en qué consiste el corazón de piedra? En que usted no sienta como Dios siente. Muchas veces dicen: no, es que un corazón duro es un corazón que no perdona. Un corazón duro, un corazón que no cree en la palabra de Dios. No, hermano, un corazón duro es el que no siente como Dios siente. Cuando tú comiences a sentir el dolor que Dios siente, cuando tú comiences a sentir por los intereses que Dios siente, cuando te duela lo de Dios, tu corazón es un corazón de carne. ¿A quién le duele la santidad de un matrimonio? Al que tiene el corazón del Padre. ¿A quién le duele una vida pura y santa? ¿A quién le duele un culto agradable al Padre? ¿A quién le duele, hermano, una vida apartada del pecado que dé honra y gloria a Dios? Al que tiene el corazón nuevo, al que siente como Él siente. Hermano, si tú tienes una empresa que te duele, tú no se lo vas a entregar, hermano, a uno que no le duela a tu empresa. Entonces tú piensas que Dios es más bobo que tú. Y mira el 27. Y pondré ¿qué? El verso 27: y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Oiga, yo quiero que me pongan estos dos textos en la Reina Valera del 60. Yo la tengo en la revisada para que usted vea algo. Quiero leerlo ahí. El 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Perdón, el 26, póngame primero. El 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora vaya al 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Usted nota una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que espíritu en el verso 26 es con E minúscula.
Y en el verso 27 es con mayúscula. Eso tiene un sentido trascendente para que usted entienda lo que Dios te va a revelar hoy. El primer espíritu es que Dios te va a dar su sentir. Ese es el sentir de Dios. Es el fuego, es el celo. Pero para que tú puedas vivir y adorar y agradarle en ese celo, tú necesitas que Él te dé su espíritu. Diga, donde no está el Espíritu de Dios, no puede haber celo de Dios. Donde el Espíritu Santo no gobierna y llena, no puede haber celo vivo. Porque no es en tu celo, es en el de Él. Entonces ahí está hablando del nuevo pacto. Y haré con ellos un nuevo pacto. Entonces, para Él transferir el celo de Leví al celo de Jesús, para transferir de una adoración de siervo a una adoración de hijo, para transferir de un celo por temor a un celo por amor, qué lindo, ¿eh? Tiene que cambiarte el corazón y operar en tus sentimientos. Tiene que poner su fuego en tu pecho. Mano, el que no siente como Él siente, no le va a apelar la santidad, la justicia, la obediencia y el culto y agradarle a Él. Diga conmigo, era necesario un espíritu nuevo. Diga, era necesario un nuevo celo para restaurar la honra, el compromiso del sacerdocio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto me duele lo de mi padre? Esa pregunta se la hace un hijo. ¿Cuánto me duele lo de mi padre? ¿Qué siente el padre cuando yo tengo horas y días y no oro? No tengo comunión con Él. No es que siento yo, ¿cómo se siente el padre? Cuando las escrituras para mí no son lo que deben ser. Cuando veo los perdidos cómo andan y no me apela a la condición de los perdidos. Cuando me ausento a los cultos o llego a la hora que sea y trato un culto como cualquier cosa, ¿cómo se siente el corazón del Padre? ¿Me siento yo como Él se siente? Cuando en mi casa, siendo una casa de Dios, una familia de Dios donde Dios reina, donde está el reino de Dios, generación para Dios, las cosas andan mangas por hombro, tirando la puerta por la ventana. ¿Cómo se siente Dios? No me apela a ver cómo están las cosas en mi matrimonio, cómo están las cosas con mis hijos, cómo están las cosas en mi casa. Y yo vivo como que, y soy cristiano, y voy a la iglesia. ¿Y el celo dónde está? Hay algo. Mano. O sea, su salvación tiene mucho más que ver que con el infierno o el cielo. Tiene que ver con una asignación para un oficio de sacerdotal todos los días. Tiene que ver con su forma total de vivir. Es para adorar en toda la forma de su vida y para vivir para agradarle al Padre. Y Él lo dijo. Dice un reino de sacerdotes para Dios. Entonces, cuando uno entiende esto, la perspectiva y la estructura mental sobre el cristianismo a uno que le cambia. Porque yo diría que el 80% de los cristianos están detrás de lo de Dios y buscan a Dios, y el lenguaje principal es busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Pero el espíritu del Hijo no es busca de Dios, es busca a Dios, agrádale a Dios, honra a Dios y tendrás lo de Dios por como añadidura. Pero la mayoría de los púlpitos están orientados a
a predicar de lo de Dios, no de quién es Dios y para qué te salvó Dios y cómo se ve Dios en tu vida. ¿Ah? Yo te pregunto, ¿tú has pensado en alguna manera cómo la gente interpreta a Dios en mi vida cuando yo le digo que soy cristiano? ¿Qué piensa la gente de Dios cuando yo digo que soy hijo de Dios? Soy un cristiano, una cristiana. Porque cuando tú dices soy cristiano, no es para que digan, ay, qué santita, qué bonita se ve. O soy cristiano, ay, pero mira qué buen muchacho es. No, dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Tú sabes por qué tú tienes que vivir como un sacerdote y una sacerdotisa de Dios en tu trabajo, en tu barrio, en tu casa, donde sea? Es por el honor de su nombre, primero que todo. Porque a mí me duele que hablen mal de mi Dios y que vean a mi Dios como lo que no es. Pero tengo que ser hijo, el celo tiene que estar ahí. ¿Usted sabe dónde estuvo la fuerza de David para cortarle la cabeza a Goliat? No, que la onda, que la unción, que esto. No, hermano, en el celo. ¿Quién es este incircunciso para que venga a hablar mal de mi Dios, el Dios de los escuadrones de Israel? Lo que le dolió a David fue que ese tipo estaba insultando a su Dios. Y eso le sacó una fuerza. Diga, mi fuerza está en el celo. O usted no ve lo que le pasa a usted cuando usted se le da una rabia. Que usted puede agarrar, mire, usted puede agarrar esa bocina y así con un brazo y tirarla de un pique. Le sale una fuerza que uno no se da cuenta de dónde la saca cuando uno está irado. Bien. ¿Cuánto más el celo de Dios? No es para que usted vaya a desbaratar a todo el mundo con el celo de Dios. Porque ese es el celo de Leví del antiguo pacto. El celo del nuevo pacto. Oiga, en el celo del antiguo pacto, Pedro sacaba la espada de matar, pero en el nuevo pacto sacaba la espada del Espíritu, hermano. Es diferente. Corte, pelee, pero con la espada del Espíritu. Escrito está. En el amor, porque el fuego de Dios, el celo de Dios, que es el de Jesús, el de Hijo, sale en el amor del Padre, se canaliza. Y en la justicia del Padre. No en la ira del hombre. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero usted tiene que sentir una pasión. Usted tiene que sentir que algo le arde en el pecho para usted poder actuar genuinamente. ¿Entiende? Si usted alaba a Dios, pero usted adora y alaba a Dios como estoy aquí, pero no soy yo. Ese Señor, usted no está creyendo lo que usted está diciendo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. No, cuán grande es Él. Oh moradora de Sión, alaba. Oh, grandes son sus maravillas. Mano, eso hay que cantarlo como es. Oh moradora de Sión, alaba. Grandes son sus maravillas. ¿Tú crees en lo que tú estás haciendo? Entonces eso es el celo de cuando hay fuego, se nota lo que tú haces para Dios. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo ahí, ustedes ven que yo bajo la cabeza ante eso y digo, Señor, hoy voy a predicar tranquilo. No voy a gritar hoy, Señor. Y me hago promesa a mí mismo. Voy a tratar de predicar el sermón elegantemente, porque a veces siento que grito mucho. Pues yo me veo, pongo el sermón y me veo, ¿por qué grito tan? Y cuando subo aquí, se olvida toda la promesa. Me agarra el fuego, hermano. Es difícil porque es que la palabra de Dios es viva. Ustedes vieron lo que pasó con nuestro pastor en el mensaje del año nuevo. Que cuando él dice, hermano, yo estoy enfermo, yo me siento esto, hasta que subí ahí, se para ahí. Pero no es él, es el celo. Es ese celo que hay esto, que cuando eso sale, ya no es usted.
Uno baja y uno baja, mire que hay que echarle fresco. Yo cuando llego allá, pregúntelo a mi esposa, yo me tiro, bueno, André está ahí, que yo me tiro en mi mueble, así que me tiro allá en el mueble, en mi sofá ya, cansado, después de un domingo entero de ministración. La energía que se gasta. Pero mientras yo estoy activo, hermano, en el celo, en el fuego, yo no siento nada. Es después que viene la cosa. Por eso que usted dice, ay, hoy estoy como un poco cansado, no voy a ir a la iglesia. Voy a verlo por YouTube y el Espíritu dice, levántate, báñate y vístete. Y usted ahí casi sin fuerza se baña, se mete en el carro y cuando llega ahí que entra por esa puerta como que se le mete una cosa y ya usted no siente ni un cansancio ni nada. Es el celo que te trae. El hombre, la mujer como humano dice, ay, hoy no tengo deseo de orar. Pero cuando usted dobla sus rodillas que comienza a adorar y a dar gracias, se le mete el celo, se activa, hermano. Porque es que el celo hay que activarlo. Pablo le dijo a Timoteo, avive el fuego, avive el fuego, avive el fuego, avive el fuego del don de Dios que está en ti. No deje que se apague. Porque eso está ahí, tú eres hijo. Hay situaciones que a veces lo apagan. ¿Qué hacía Jesús? Hermano, se iba al monte y era Jesús, activarse con el Padre. Y cuando dice mi espíritu está triste hasta la muerte, vengan Pedro y Jacobo, vengan. Y Juan, y se lo lleva. Hermano, y cuando comenzó a orar, los otros que se durmieron, porque ellos estaban en el nivel del celo de Leví todavía. Se durmieron. Y Jesús comenzó a orar en un fuego. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Santo. Y después de ahí ya Jesús no fue el mismo. Agarró su cruz y arrancó y llegó al Gólgota. Hasta que dijo, consumado es. ¿De dónde le salió la fuerza? Activó el fuego. El celo. Cuando uno siente por Dios y lo de Dios, hermano, se saca fuerza de debilidad. Muy bien. Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro, capítulo 2. Tenemos que tocar otra vez esta porción, pero desde el contexto de arriba, para que puedan notar la transferencia del celo de Leví al celo de Jesús. Dice la palabra. Miren ya como tengo mi Biblia, tengo que comprar otra nueva. Ya las páginas están volando. Dice, miren, habiendo pues dejado, verso 1, 2:1, toda malicia, pero toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Estoy en Primera de Pedro 2, verso 1 en adelante. Deseen. Así dice tu Biblia. Desead. Ahí habla de un deseo. Pero no es de cualquier deseo. Cuando tú estudias ese término en el original, es un deseo como un niño. Mira el texto como lo dice. Dice, como niños recién nacidos, la leche, ¿qué? Espiritual no adulterada. ¿Qué es eso? La palabra. Para que por ella crezcáis para salvación. Cuando un niño tiene hambre, que comienza, hay que darle el pecho. Y no se va a callar hasta que tú no se lo dé el pecho. Dice que así tiene que ser nuestro deseo por la palabra. Pero ¿quién tiene ese deseo?
¿Quién es el que desea así la palabra? Como un niño recién nacido que cuando tiene hambre, mire, hay que pegarlo de ese pecho. Siga leyendo para que vea. Puesto, si es, dice la versión Reina Valera del 60, que habéis ¿qué? Gustado ¿qué? La benignidad. ¿Qué es gustar la benignidad? Es haber nacido. Si es que ustedes son salvos, esa es la idea, la benignidad del Señor. Solo van a desear lo que han nacido de nuevo. El que no ha nacido de Dios, que está muerto en su pecado y delito, no desea lo de Dios. Todo lo contrario, lo de Dios lo cansa, le hastía, no quiere eso. Si viene a la iglesia, si alguien lo invita y cuando tiene tiempo. Pero solamente un nacido de Dios desea lo de Dios. Por eso Jesucristo dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y la idea es la oye con gusto, con deseo. Y luego continúe para que usted vea. Está hablando del que ha gustado la benignidad, del que ha nacido de nuevo. Dice, ¿qué dice el verso 4? Acercándose a él. La piedra ¿cómo? Viva. Que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes se han edificado como piedras que vivas en el celo, en el deseo. Porque ustedes son hijos, han nacido. Y mire, siga leyendo para que usted vea. En esa dice: también ustedes se han edificado como piedras vivas en casa, como una casa espiritual, para ser un sacerdocio. Ahí está, mírelo, santo, a fin de que de ofrecer sacrificios como espirituales, como aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Agarre ahí, vamos a ver ahora. Oiga esto. Cuando usted nació de nuevo, ya usted le fue, lo que leímos en Ezequiel 36, le fue dado el corazón nuevo. Le fue puesto el sentir de Dios, un espíritu nuevo, y le dio su espíritu para que usted sienta el dolor que Él siente, para que usted sea como Él, para que usted le duela lo que a Él le duele. Entonces usted va a desear lo de Dios con un deseo genuino, y usted se va a acercar en un espíritu vibrante como piedra viva, y se va a trabar a ese propósito como un sacerdocio santo. ¿Para qué? Oiga, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Sabe qué está diciendo? Que ese deseo en el que usted se acerca, y ese deseo en el que usted va a adorar, ese deseo en el que usted le va a ofrecer a Dios sacrificios aceptables, es el celo de Cristo. Ese es el deseo de Cristo en usted. ¿Entiende? Ya no el de Leví, sino el de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento y del Nuevo? Vamos a ver. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables? Mire usted, vamos rapidito. Ayúdenme en la pantalla. Ahora voy a necesitar que el que está en la computadora vaya rapidito conmigo. Mire usted, Hebreos 13:15, rapidito. Hebreos 13:15. Mire esto, dinámica, vibrante, dice: así que, mire, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Oiga, en el celo de Cristo, por medio de Él, sacrificio de ¿qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ya no es toro, ya no es ovejita, ya no es palomita, ya no es el cereal y las cosas quemadas con el fuego del altar, sino ahora es sacrificio de ¿qué? De alabanza. Entonces, cuando usted está cantando para Dios, cuando usted está danzando para Dios, cuando usted está, ¿cómo le digo? Aplaudiendo para Dios con gozo vibrante, con alegría, usted está dando un sacrificio aceptable. Usted está ejerciendo su sacerdocio. O sea, no es cantar por cantar. Esa es su asignación. Usted nació para eso. Por eso un hijo que entiende quién es no le puede dar vergüenza alabar, porque usted nació, fue para eso que usted nació. Usted está funcionando para lo que usted nació. Usted no se puede concebir haciendo otra cosa, sino solamente dándole alabanzas a Él, porque Él te creó, te salvó, te eligió, te predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia, para ser un sacerdote santo. Entonces, cuando estoy alabando, estoy oficiando. ¿Y cómo era que oficiaba el sacerdote en el Santísimo? Ahí las campanitas, trin, 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 y las campanitas se movían, trin, 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 constantemente. Hermanos, si esas campanitas dejaban de moverse, había que arar la soguita. Entonces, cuando usted ve que un cristiano, sus campanitas dejan de moverse, que ya
primero entra muchas veces en un fuego. Trin, trin, tin, 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 trin, 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 la campanita. Y de repente viene un problema. Trin, trin, tin, tun, tin, tin, trin. Y después otro problema. Trin, trin. Hasta que ya la campanita no le suenan, hermano. Hay que alarlo con la soguita y darle que, dígale, hay que jumpearlo, hay que darle el booster. ¡Pah! Póngale la mano en el pecho y ore por él y dígale, ¡arde pecho! Oh, dile a tu hermano que está tuyo que el diablo no te apague la campanita. Porque eso es lo que él quiere. Que tú vivas amargado, vivas amargada, vivas resentido, resentida, ofendido, ofendida, para que no te suenen las campanas. Eres sacerdote, tu vestidura tiene campana. Para que suenen, para que suenen. Oh, gloria. Oh. Santo, 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 oh, sacerdote de Dios. Entonces, cuando el diablo te quiere apagar el celo, es porque quiere quitarle el sonido a tu campanita. Y no quiere que te oficie, porque donde las campanas suenan, los demonios no se acercan. Hay casas que las campanitas están guardadas, matrimonios donde las campanitas están guardadas. No hay cosa más poderosa que un matrimonio orando juntos y alabando a Dios juntos. Se manifiesta el Señor. Sacrificio de alabanza. Ese es el sacerdocio ahora. Son los sacrificios espirituales. Póngame ahí Primera de Samuel 15:22, rapidito. Que no te dejen de sonar la campanita. Rapidito. Miren. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿cuál es tu otro sacrificio espiritual aceptable? La obediencia. Cuando tú obedeces, tú estás ejerciendo tu sacerdocio. Estás oficiando. O sea, tú no obedeces la palabra por satisfacer al pastor o para que la gente se sienta bien. Ni tampoco, ay, es que si no obedezco la maldición viene. Ay, que Dios no me va a bendecir si yo no obedezco. No, que esa no sea tu motivación. Yo obedezco porque soy sacerdote. Ese es mi destino, esa es mi asignación. Porque yo doy sacrificio y uno de mis mejores sacrificios es mi obediencia. Es mejor que animales, dice. Un cristiano desobediente es porque se le apagó el celo. Las campanitas también. Ponme ahí rapidito, se están moviendo las campanas. Romanos 12, 1 y 2. Ya vimos dos sacrificios espirituales aceptables. El primero es la alabanza, el segundo la obediencia. Mire, 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando dice por las misericordias de Dios, cuando usted se va todo el capítulo 1 en adelante de Romanos, está hablando de la salvación y la justificación por la fe en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho, la elección, eso le llama Pablo las misericordias. Y dice: por eso yo les ruego que eso les motive a ustedes a presentar vuestros cuerpos en sacrificio. Míralo ahí, otro sacrificio espiritual. Tu cuerpo, cómo tú presentas tu cuerpo a Dios, es un sacrificio. Un sacerdote adora con su cuerpo. Presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Vuestro culto racional. Cómo tú cuidas tu cuerpo. Y el cuerpo tiene que ver con toda tu persona también.
un cristiano, un sacerdote, una sacerdotisa de Dios, no va a usar su cuerpo como lo hacía antes. Se va a consagrar su cuerpo. Pablo dice que el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para el adulterio, el cuerpo no es para la pornografía, el cuerpo no es para sustancias que lo destruyen, el cuerpo no es para, y menciona una serie de cosas, sino el cuerpo es para ser lleno del Espíritu Santo. El cuerpo es para ser un instrumento de justicia en manos de Dios. Y habla del cuerpo, es un templo santo para el Espíritu Santo. Porque usted es un sacerdote. Vaya viendo. El otro sacrificio es consagrar el cuerpo. ¿Por qué es que tengo que ya dejar eso, de hacer eso? ¿Por qué es que ya tengo que vestirme así, no asado? ¿Por qué es que lo otro? Porque usted es un sacerdote ahora, usted es una sacerdotisa. Y usted va a ver que el sacerdote, antes de ser consagrado como sacerdote, él mismo se hacía su atuendo y se vestía como él quería. Pero cuando era consagrado, ahora tenía que ponerse el diseño del vestido de Dios. Ya usted puede ver. Ay, no, que a mí no me gusta el rojo. Ay, que no me gusta el azul. No, cámbiame eso, pónmelo marrón. No, ese fue el que Dios dijo. Dale un aplauso al que reina. Ahora usted ministra para el agrado de Dios. Ya van tres sacrificios espirituales ahora en el sacerdocio, en el celo de Cristo. El cuarto sacrificio, rapidito, las campanitas se están moviendo. Segunda de Corintios 2, 14 al 13. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? Manifiesta por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor. Está hablando del testimonio. Cuando usted vive a Cristo, vive el evangelio, y usted habla el evangelio a su vecino, a su compañero, usted comparte las bendiciones que Dios está haciendo a su vida con otros, usted está haciendo olor, está dando un sacrificio. Cuando se habla de olor grato, de olor, es que usted está subiendo un sacrificio. Y mira abajo en el siguiente texto, el 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿De quién? De Cristo, porque es en el celo, en el espíritu de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, porque su deber es predicar. Dios salva. Usted le habla a todo el mundo, vive el evangelio en medio de todo el mundo, testifica, y que el Espíritu Santo haga la obra. El sembrador salió a sembrar, y cada vez que usted le cuenta a alguien de Jesús y usted le da el testimonio y le invita que en Dios está su destino y le habla del evangelio, el Señor usted está oficiando como sacerdote. Y qué tremendo cuando esa alma acepta a Cristo. Wow, hay una fiesta en el cielo. Den un aplauso al que reina. Oh, gloria. Es el sacrificio número, ¿cuánto era ese? El 4. Vamos al 5 rapidito. Segunda de Corintios 9:12. Aleluya. Segunda de Corintios 9:12, ahí mismo. Mírelo, ahí dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Está hablando de las ofrendas para los santos. Mire, moneda, dinero. Cuando se recogían las ofrendas para ayudar a los santos, a los necesitados, dice ahí que eso era un servicio. Y la palabra una administración en el original habla de un culto, de un oficio sacerdotal, que esas ofrendas olían ante Dios agradable. Cuando ofrendamos, cuando ayudamos a los pobres, estamos ejerciendo sacerdocio. Es un sacrificio, amado. Y mire también Filipenses capítulo 4 verso 18. Ahí mismo, en ese mismo, ese es el número 5. Oiga, dice Filipenses 4:18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hablando de las ofrendas que mandaron. O sea, Pablo está diciendo: ustedes están ejerciendo bien su sacerdocio, ofrendando, diezmando, dando sus primicias. Cada vez que usted da, aunque la religión hoy y muchos sectores de la iglesia le han dado una connotación a las ofrendas de negocio, material. No, hermano, cuando ofrendamos, diezmamos, hacemos, Dios nos ha enseñado en esta casa que estamos adorando. Por eso dice: honra a Jehová con tus bienes.
Y usted tiene que darlo en el mismo celo que usted entrega su alabanza, en el mismo celo que usted entrega sus oraciones, en el mismo celo que usted danza, en ese mismo celo usted tiene que entregar su diezmo y su ofrenda, porque es un solo olor. Tiene que oler a Cristo. Todo tiene que oler a Cristo. O sea, cuando usted diezma y ofrenda, usted no está poniendo contento al pastor. Es a Dios, porque usted le está honrando a Dios. Y el pastor le paga, Dios le paga al pastor. Es así como la Biblia lo enseña. Te estoy dando de Biblia. Vamos a ver el último sacrificio espiritual. Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24. Míralo ahí. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, va a adorar, va a ejercer sacerdocio. Porque al altar entraba ¿quién? El sacerdote. ¿Por qué usted puede ir al altar? Porque usted es un sacerdote. ¿Por qué puede entregar una ofrenda en el altar? Porque eso es sacerdote en Cristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces el otro sacrificio espiritual es una relación saludable con tu hermano. Si tú no estás bien con tu hermano, eso huele mal, eso es antihigiénico en el cielo. ¿Sabías eso? Que un cristiano ofendido, enemistado, huele mal. Porque no huele a Cristo. Entonces, tú puedes entregar todos los demás sacrificios, pero si andas con un trabuquito en tu corazón para una raíz de amargura y una enemistad y no la has arreglado, eso hay que arreglarlo porque eso también huele. Entonces, oiga esto. El sacerdocio en el celo de Cristo habla de sacrificios espirituales aceptables. Aceptables. Son aceptables porque son a través de Jesús, en el celo de Jesús. Y los sacrificios espirituales son sacrificios de alabanza, sacrificio de obediencia, sacrificio de vida consagrada a mi cuerpo, mi vida entera consagrada a Dios, sacrificio de testimonio a los perdidos, sacrificio con mi finanza, sacrificio de buena relación con mis hermanos. Denle un aplauso al que reina por los siglos de los siglos. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga solamente los hijos del Padre, como Jesús, viven así. Porque eso viene de Jesús, no viene de Leví. El celo de Leví se gastó porque llegó el de Jesús. No podremos oficiar un sacerdocio aceptable si no hay celo verdadero. No podremos oficiar si no sentimos como Dios siente, como el Hijo sintió para con el Padre. No podremos oficiar un sacerdocio aceptable si no hay celo verdadero, o sea, de hijos, porque es en el Hijo. La motivación o el espíritu en los que ofrecemos nuestros sacrificios determinará su aceptación. Diga, mi motivación determina la aceptación. Tiene que oler a Cristo, tiene que ser en el espíritu de Cristo, en la motivación de Cristo. Todo lo hacía para la gloria del Padre. Todo lo hacía pensando en el Padre. Así nosotros, si somos hijos. El compromiso de mi sacerdocio implica celo y honra. Celo primero, después honra. Dios tuvo que poner su espíritu. Dios tuvo que cambiar el corazón para que volviera la honra. Primero tuvo que darle su celo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Su sentir para que viniera la honra. Si no tenemos su sentir primero, no podrá venir la honra. Celo primero, honra después. Yo no puedo honrar al Padre si no siento como el Padre y por el Padre. Pienso en mí mismo. Porque no habrá verdadera honra en donde no hay verdadero celo. No habrá verdadera honra en donde no hay verdadero celo. Oremos
Adoremos, sirvamos, pero en el celo del Hijo. Despojémonos de la liviandad, despojémonos de la indolencia, despojémonos de la apatía, de la tibieza, de la frialdad, de la lasitud, y sirvamos en el fuego del Hijo, en la seriedad del Hijo. Es tiempo de, como hijos, en el espíritu del Hijo, servir en el celo de aquel que dijo: el celo de tu casa me consume. Vuelvo y leo como el jueves a los que no estuvieron el jueves. Lo que se dice de Jerónimo Savonarola, ministro de Dios que del catolicismo se convirtió a la prerreforma, 1452-1498, siglo XV. Dijo: la decadencia de la iglesia como está ahora, llena de toda clase de vicios y pecados, el lujo y la ostentación de los ricos en contraste con la profunda pobreza de los pobres, le afligían el corazón. Pasaba mucho tiempo solo en los campos y a orilla del río, meditando y en contemplación en la presencia de Dios, ya cantando, ya llorando, conforme a los sentimientos que le ardían en el pecho. Savonarola murió mártir, porque cuando el fuego de Dios atrapó su corazón, no pudo callar. Le dieron, le ofertaron, trataron de sobornarlo hasta que no pudieron y lo mataron. Pero él no pudo contener el celo de Dios al ver cómo estaba la iglesia y el pueblo. Hablaba, cuando predicaba era fuego. Era tan poderoso el fuego y el celo de Dios, el sentir de Dios en ese hombre, en su vida y en su ministerio, que cuando él predicaba dice que la gente lloraba, se arrancaba los pelos. Dice que se despojaban de todas sus cosas, toda literatura malvada, todo lo que era pecado. La gente hicieron montones en la plaza y lo quemaban, llorando, confesando su pecado, en Florencia, Italia. Es necesario un cambio en el sentir de los hijos de Dios para que vuelva la honra de Dios. Estamos tomando las cosas muy a la ligera, muy livianamente, en nuestras vidas personales, en nuestro servicio a Dios, en la mayordomía de nuestras familias, en nuestros compromisos, muy livianas. Y pensamos que Dios está contento, que Dios está tranquilo y a Él no le apela. Dios está dolorido, hermanos. Pero nosotros tenemos que sentir su dolor para poder darle la honra. Diga: Señor, hazme sentir tu dolor para que pueda darte la honra. Inclina tu cabeza. Gracias, Padre. No hay nada más que decir en este momento, Señor, sino humillarnos y escuchar la voz que le dijiste a la iglesia de la Odisea: sé celosa y arrepiéntete. Vuelve a tu celo. Deja de ser tibia y arrepiéntete. Señor, te pedimos perdón por la tibieza, la frialdad, la indiferencia, la lasitud, la liviandad. Perdónanos por la dejadez, por la banalidad, por toda mundanalidad, por vivir a nuestra manera, por menospreciar nuestro sacerdocio. Señor, si las campanas han callado, vuelve a hacerla vibrar en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo haga arder nuestro pecho y nos haga sentir como tú sientes.
Ayúdanos a sentir como tú sientes. Aléjanos de las cosas del mundo que han apagado el fuego y el celo. Llévanos a un nivel que estemos dispuestos a sacrificar toda relación y todo compromiso que apaga el compromiso contigo. Que hoy tu casa pueda abocarse hacia un regreso al celo del Hijo y a la honra a Dios. Que nuestros sacrificios espirituales sean en el fuego de Jesús, en la devoción de Jesús, en la seriedad de Jesús. Sacrificios aceptables por medio de Él. Porque jamás podremos en nuestro propio celo, sino en el del Hijo. Ayúdanos a crecer en el celo del Hijo. Para eso nacimos de nuevo y recibimos un espíritu nuevo y el espíritu tuyo y un corazón nuevo. Para que pudiésemos sentir, estamos en el nuevo pacto, un nuevo compromiso, un nuevo sacerdocio, el que tú quisiste y soñaste. Para que te adoremos con celo de hijos y no de siervos. Mata los intereses personales del hombre que se cruzan delante de los tuyos y ayúdanos a enfocarnos más en los tuyos. Te lo rogamos, Padre. Tu pueblo se humilla hoy y te dice: haz arder mi pecho, Señor, con las cosas tuyas y por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.